Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir algo mirando lo necesario, lo importante que es dar ofrendas o limosnas. Son pedidos, cosas que están en las Sagradas Escrituras, y Dios se agrada cuando damos una ofrenda por cualquier necesidad o ayuda o también una limosna. Y vamos a comenzar en Génesis, el capítulo 4, y vamos a estudiar del verso 3 al 5. Estos fueron los dos primeros hermanos que existieron, Caín y Abel. Dice: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el verso 4 dice: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miramos y vemos que estos dos hermanos ofrendaron para Dios, pero la gran diferencia que tiene la ofrenda de Abel, dice: y Abel también trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Eso fue la diferencia entre la ofrenda de estos hermanos, que Abel buscó, escogió lo mejor. Por eso resalta, dice, buscó lo más gordo de los animales para Dios. Y dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Por eso que ojalá que cuando veamos o tengamos que dar una ofrenda, que sea lo mejor que podamos dar y no lo peor que tengamos para ofrecer a Dios o algún prójimo que necesite alguna ofrenda. Estas cosas también están escritas para enseñanza nuestra. Ahora vamos a mirar unos versos también cuando el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Moisés tenían que ofrecer para hacer el santuario de Dios. Miremos qué ofrendaban o cómo ofrendaban los israelitas, y esto también es para enseñanza nuestra. Y vamos a estudiar en Éxodos el capítulo 36, 3 al 7. Y dice: y tomaron delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Miremos de la hermosa manera que ofrendaba el pueblo de Israel para hacer el santuario de Dios. Y dice el verso 4, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Miremos la buena voluntad que traían, más de lo que necesitaban para la obra de Dios. Eso también tiene que servirnos también para enseñanza nuestra. Y dice el verso 6, entonces mandó Moisés pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidieron al pueblo ofrecer más. Fue tanta la ofrenda que trajeron que tuvieron que frenar, parar, pedirle que no traigan más ofrendas. ¿Y qué más dice el verso 7? Pues
tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Miremos qué hermoso ejemplo, qué linda enseñanza que nos deja el Señor Dios. Dice que traían tanta ofrenda para el santuario de Dios que sobraba. Por eso cuando tengamos que cooperar, ayudar con una ofrenda, ya sea a la iglesia, alguna institución o alguna persona necesitada, ojalá que pensemos en dar dentro de nuestras posibilidades una ofrenda generosa y buena. Vamos a mirar otro ejemplo hermoso y una gran enseñanza que nos deja y nos hace el Señor Jesús. Dice en el libro de Marcos, el capítulo 12, y vamos a estudiar del verso 41 al verso 44. Miremos la gran y hermosa enseñanza que nos hace el Señor Jesús. Y dice el verso 41, Jesús se sentó frente por frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Luego también una viuda pobre echó 2 moneditas, que es una cuarta parte del haz. Entonces llamó hacia sí a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que están echando en el arca del tesoro. Y acá explica qué es o cuál es la gran diferencia de la viuda pobre en la ofrenda que hace para Dios. Y dice el verso 44, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta, hablando de la viuda, ha echado de su pobreza todo cuanto poseía, todo su sustento. Miremos esta gran enseñanza donde dice que muchas personas iban y colocaban muchas monedas en el arca del tesoro, pero ¿cuál era el error? De colocar o echar de las sobras que tenían. En cambio, esta viuda dice que todo el sustento que tenía lo dio para la ofrenda de Dios. Ojalá que cuando tengamos que ofrendar, nunca pensemos en dar el dinero o la plata que nos sobra. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento una hermosa enseñanza que nos hace el Señor Dios. Apreciados oyentes, en el Antiguo Testamento habló el Señor Dios por intermedio de sus santos profetas. Y en el Nuevo Testamento también habló el Señor Dios por intermedio de su Hijo Jesús y por sus santos apóstoles. Por eso que todo es necesario en la Biblia, el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Y dice Deuteronomios 15, el verso 7 vamos a estudiar al 11, y dice: cuando haya en medio de ti algún menesteroso entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, miremos lo que nos dice cuando haya algún menesteroso. ¿Y qué significa esa palabra? Dice que es una persona pobre que necesita. Eso significa menesteroso. ¿Qué más nos dice? En la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu hermano contra tu hermano pobre. Eso es para ese pobre que está pasando una situación difícil de necesidad. ¿Y qué más dice? Sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás
lo que necesita. Miremos, estos son pedidos y mandamientos del Señor Dios. Cuando vemos o sabemos que hay una persona pobre que está pasando por un momento difícil. ¿Qué más dice el verso 9? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Miremos lo delicado, lo grave que es negarnos a prestar una ayuda para el que necesita. ¿Qué más dice el verso? Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Miremos, el hecho de no asistir, de no ayudar a una persona que necesita, eso es pecado ante los ojos de Dios. ¿Y qué más dice el verso 10? Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Por eso, cuando tengamos que dar una ayuda, una ofrenda o una limosna, que no sea una ofrenda mezquina, algo tacaño. ¿Qué más dice? Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Miremos cuánta bendición promete el Señor Dios para una persona que asiste o ayuda a una persona que pasa por necesidades. ¿Y qué más dice el verso 11? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Siempre van a haber personas o familias necesitadas. Y el deber de todos nosotros es poder cooperar y ayudar a esa persona o a esa familia. ¿Y qué más dice? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué nos dice el Señor Dios? Yo te mando. Pero el Señor Dios, con ese pedido, con ese mandamiento, también nos promete bendición en todo lo que hagamos y emprendamos. Ahora, según el diccionario, ¿qué es una ofrenda? Dice, don o regalo que se ofrece a Dios voluntariamente. Por eso que podemos hacer una ofrenda para el Señor Dios o también para el prójimo. ¿Y qué nos dice? Vamos a estudiar en el libro de los Hechos y vamos a estudiar el capítulo 20, el verso 34 y el verso 35. Miremos qué linda y hermosa enseñanza que nos hace el Señor Dios por medio de su palabra santa. Dice el verso 34, antes bien, vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué más dice el verso 35? En todo os he mostrado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más feliz es dar que recibir. Miremos esta gran enseñanza del Señor Dios para nosotros, que una persona tiene que sentirse feliz de dar una ayuda, una ofrenda o una limosna
al que lo necesita. Por eso el que ofrece recompensa para el que ayuda es el Señor Dios. Vamos a mirar otros hermosos versos en el libro de Corintios, en 2 de Corintios, el capítulo 9, y vamos a estudiar el verso 7 y el verso 8. El verso 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miremos qué linda enseñanza. Esto nos tiene que dar ánimo para ayudar al que necesita. Dice que Dios ama o quiere a esa persona que da con alegría. ¿Y qué más dice el verso 8? Miren las promesas que hace el Señor Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que haya siempre todas las cosas, todo lo suficiente, para que abundéis para toda buena obra. Por eso cuando tengamos algo, ya sea dinero o cualquier cosa que tengamos para ayudar a algún necesitado, entendamos y convengamos que lo que tenemos viene también de la mano de Dios. Por eso que el Señor Dios nos exige, nos pide que prestemos ayuda a los que necesitan de los demás, recordando y reconociendo que lo que tenemos, lo que posee en nuestras manos, vino o viene de la mano de Dios. Vamos a estudiar otra hermosa enseñanza. Miren qué hermosos ejemplos que nos dejó el Señor Dios en su palabra santa para enseñanza de todos nosotros. Y vamos a estudiar en el libro de los Hechos, el capítulo 9, y vamos a estudiar del verso 36 al 40. Y dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Miremos lo que hacía esta gran mujer en el pueblo de Israel. Dice: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Miremos lo que resalta la palabra de Dios. Esta mujer abundaba en buenas obras y también en limosnas que hacía. ¿Y qué más dice? Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la estancia superior. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y dice el verso 39, levantándose entonces Pedro fue a ellos, y cuando llegó le llevaron a la estancia superior, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Miremos, esta mujer abundaba en buenas obras y hacía túnicas y ropa con las otras viudas. ¿Para qué? Para darle a esas personas que necesitaban. Miremos qué hermoso corazón, qué linda actitud que tenía Dorcas y también las otras viudas. Fabricaban ropas, ¿para qué? Para dar limosnas o ayudas
a los que padecían necesidades. Y dice el verso 40, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Miremos, esta mujer después que había muerto, volvió a vivir. ¿Por qué? Esto también fue voluntad de Dios, porque era una mujer que abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Qué persona especial, qué lindo, qué bueno que es poder ayudar a esa familia o persona que está pasando necesidades. Ahora vamos a mirar qué es dar limosna, y dice, según el diccionario, limosna, regalo que se da por caridad o por amor. Eso es limosna, dar al que necesita. Y vamos a estudiar qué nos dice, qué nos enseña el Señor Dios por intermedio de su Hijo Jesús. En Mateo el capítulo 6, y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Y dice el verso 2, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Miremos lo que nos enseña el Señor Jesús. Eso no tenemos que andarlo divulgando ni hacer propaganda de lo que nosotros hacemos. ¿Qué más dice? Como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Miremos lo que nos enseña el Señor Jesús. Dice el verso 3. Pero cuando tú estés dando limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto es un pedido de Dios y también del Señor Jesús. Y dice el verso 4, para que tu limosna quede en secreto. Así quiere el Señor Dios cuando hagamos una ayuda que sea en secreto. Y tu Padre que lo ve en lo oculto, te recompensará en público. Eso quiere el Señor Dios, que ayudemos, pero que no sea para publicarlo. Y del Señor Dios va a venir recompensa en público. ¿Para quién? Para el que ayuda a algún necesitado. Vamos a ver y estudiar un hermoso ejemplo que está en el libro de los Hechos. Y vamos a estudiar el capítulo 10 y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Miremos las cualidades o virtudes que tenía este hombre. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este era una gran persona, una persona buena, él y toda su familia, su señora y sus hijos. ¿Y qué más dice? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Miremos qué especial que era Cornelio y su hermosa familia. Y dice el verso 4, miremos lo que le dijo el ángel de Dios a Cornelio. Mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios.
Miremos qué lindo, qué gratificante que es poder hacer limosna. Dice que han subido como un memorial. ¿Y qué es un memorial? Algo que queda escrito en un libro para ser recompensado. Y nos vamos a estudiar al verso 31 y dice: y le dijo el ángel: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Miremos la importancia, el valor o la grandeza para una persona que ayuda a los que necesitan. Es de gran valor ante los ojos de Dios. Vamos a estudiar la última cita bíblica en Primera de Crónicas, el capítulo 29, y vamos a estudiar el verso 14 y el verso 16. Miremos lo que decía el gran rey David cuando había que ofrendar para hacer el templo de Dios. Dice el verso 14: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ojalá que podamos aprender a reconocer que lo que tenemos o de lo que damos viene de la mano de Dios. ¿Y qué más dice el verso 16? Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Podamos, apreciados oyentes, que reconozcamos que lo que tenemos es porque viene de la mano de Dios, y el Señor quiere que de lo que tenemos podamos compartir con ese que padece necesidades. Apreciados oyentes, muchas gracias, y si Dios quiere, nos volvemos a ver en el próximo programa.